Anteriormente hemos hablado del teatro, es verdad, basados en hechos históricos que tienen que ver con La Máscara y por ahí un par de datos interesantes. Pero en este episodio vamos a hablar a profundidad de la relación entre La Máscara y el teatro. Pónganse cómodos, disfruten de la función. Bienvenidos al episodio número 19 de La Máscara Cuerpo Creativo, ahora en un podcast. Mi nombre es Carlos Durán y acá les voy a estar hablando mucho más acerca de este proyecto de La Máscara Cuerpo Creativo y de la máscara como un objeto protagonista. Y por supuesto muchísimos otros temas que la rodean. Si ya se suscribieron son unos genios y si no vayan a hacer lo que cuesta muy poquito, eso de un clic, y ustedes saben que a mí eso me hace muy feliz, sobre todo saber que la información se está compartiendo y que está llegando y por supuesto que la están disfrutando. Y ahora sí. El teatro, ¿ser o no ser? Esa es la cuestión. El teatro no es otra cosa más que un género literario que está constituido por obras, y estas obras a su vez nos cuentan historias. Estas historias son representadas por actores o actrices que se suben sobre un escenario y allí son actuadas, interpretadas. Esto también se conoce como el espacio teatral, el espacio escénico. El teatro, por supuesto, también es el edificio donde se hacían estas presentaciones, pero bueno, hoy en día la actividad del teatro ha cambiado tanto que podemos hacer teatro en prácticamente cualquier lugar. De todas maneras, no estoy acá para hablar a profundidad del origen del teatro, sino más bien ponerlos en contexto para luego relacionarlos con el tema que sí nos interesa, que es la máscara. De todas maneras, como dato interesante, me gustaría compartirles que el teatro también se divide en géneros. Sí, así también como el cine, el teatro también se divide en géneros. Entre los principales géneros tenemos el drama, que es la narración de conflictos internos, personales entre los distintos personajes que componen la obra. Por lo general, estas historias llegan a una resolución positiva sobre los problemas que se presentan. Por otro lado tenemos la tragedia, que es un drama mucho más profundo donde la muerte siempre o por lo general está presente. Es decir, que todo termina mal. Pero bueno, la muerte es parte de la vida. Shakespeare, por ejemplo, es un exponente clave en la tragedia en el teatro. En otro punto también tenemos la comedia, que igual que en el cine, el objetivo principal es hacer reír a las personas que están observando la obra en este caso, y para eso se toman situaciones cotidianas, situaciones con las que todos se identifican y que a todos nos parecen graciosas de alguna manera, o situaciones que tal vez no son ajenas pero puestas en escena de manera graciosa, con mucho sarcasmo, con mucha ironía, por ahí nos hacen gracia y por supuesto nos entretienen un rato mientras la obra se ejecuta. Dentro de los géneros tenemos el musical, que son historias que van siendo contadas y en algún momento aparece la música, el bailarín, las escarchas, los cohetes, los fuegos artificiales y se hace todo el espectáculo, el show. Eso es el musical. Otro género relacionado también con la música, pero como un poquito más interesante desde mi punto de vista, es la ópera. Son historias que son contadas, pero todas, absolutamente toda la historia es en cantos. Por supuesto, hay gente súper talentosa, preparada vocalmente para esto y resultan ser unas puestas hermosas y muy profundas, incluso. Cuando no entendemos lo que estamos escuchando. Otro de los géneros considerado dentro del teatro es el monólogo. Para mí, en lo particular, es un subgénero. Porque un monólogo puede ser un drama, puede ser una tragedia, puede ser una comedia. Sin embargo, es considerado un género aparte. Que no es otra cosa que la historia de una sola persona, es decir, un solo personaje puesto en escena que va narrando, va contando su historia, bien sea consigo mismo, con personajes imaginarios o con alguna intervención con el público. También se le conoce como unipersonal. Y por último tenemos la tragicomedia, que es una historia que queda para mí como colgada entre la tragedia y la comedia, como el nombre lo dice. Quiere decir que más o menos nos reímos un poco de la tragedia de los personajes que en ella participan. Y de esta manera hacemos ese pequeño recorrido por
los géneros del teatro y ahora sí vamos a ver cómo se relaciona la máscara dentro del teatro. ¿Ser o no ser? He ahí la cuestión. Y este es el momento donde aprovecho para recordarles que si no se han suscrito, vayan a hacerlo. Que no les cuesta nada, es un clic nada más y a mí me da mucha felicidad. Si ya lo hicieron, son unos genios, son unos grosos, son unos grandes. Y muchas gracias por seguirme en las redes sociales. Instagram, Facebook, La Máscara Cuerpo Creativo, así me encuentran. Y suscríbanse, compartan la información con personas que les gustan las máscaras, el teatro y todas esas cosas. Y si es primera vez que están por estos lados y no entienden de qué está hablando este muchacho, vayan a la lista de reproducción La Máscara Cuerpo Creativo, el origen. Y podrán ver todo el material audiovisual que se hizo en el 2020, durante la pandemia. Y que ahora estamos profundizando acá, en La Máscara Cuerpo Creativo, el podcast. Vayan, suscríbanse, like, campanita, me gusta, compartir. Seguimos. He ahí la cuestión. Antes de continuar, quiero recordarles que no estoy haciendo un análisis del origen del teatro, ni siquiera un análisis del origen de la máscara. Si quieren ver el origen de la máscara o datos sobre el origen de la máscara, pueden ir al episodio que se hizo anteriormente, verlo, disfrutarlo y después comentarme qué les pareció. Déjanlo en los comentarios lo que quieran, no me ofende. Acá estamos para hablar un poco de el punto de unión entre el teatro y la máscara y cómo ha ido evolucionando. Para eso deberíamos comenzar por decir que los griegos y los romanos, recordando un poco esto, fueron los que empezaron a utilizar máscaras en sus rituales, en sus actos funerarios. Luego los utilizaban para contar historias, ¿sí? Como de manera informal, y estas máscaras tenían ornamento, tenían cuernos, tenían pelo, tenían barba, tenían bigotes, tenían ojos más grandes, tenían distintas cosas que caracterizaban a esos personajes. Sin embargo, se dice que los griegos fueron los primeros en introducir la máscara al teatro como tal. Pero hay otro dato interesante. Antes de que las máscaras existieran en el mundo occidental, se dice que fueron los etruscos quienes trajeron las máscaras a este lado del planeta. Entonces, yo le daría como un poco de crédito a cada uno de estos grupos para quedar como en paz con todos, ¿no? Cada uno contribuyó un poquito a que la máscara de alguna manera llegara a este lado del planeta, luego se empezara a implementar en ciertas actividades sociales y después se introdujera dentro del teatro y así todos quedamos felices. Sin embargo, vamos a dar un salto grande en la historia y vamos a hablar de la máscara en el teatro moderno o en la modernidad. Es imposible hablar de la máscara en el teatro moderno sin nombrar a Jean Le Coq, que es el padre de la máscara neutra. La máscara neutra, sin embargo, viene de la máscara del teatro Nob, una máscara llamada máscara noble. ¿Cuántas veces he dicho máscara? Y esta máscara noble es rediseñada, de alguna manera repensada. Jean Le Coq junto con Amleto Sartori rediseñan la máscara y la renombran. De máscara noble pasó a ser máscara neutra. Ahora, ¿por qué de máscara noble a máscara neutra? Porque con el término noble era muy difícil trabajar con los actores. Si a ustedes les dicen, ponme cara de noble, se preguntarán, ¿y cómo es la nobleza? ¿Cómo es ser noble? ¿No? En cambio, si ustedes le dicen, pongan cara neutra, ustedes buscan lo más sin expresión posible. De eso se trata la máscara neutra. Es una máscara que por lo general es muy pálida o blanca, muy equilibrada y no tiene ninguna expresión. Ni se ríe, ni llora, ni patalea, nada.
Aparte me gustaría compartirles también que Jack Lecot empieza como a desarrollar este movimiento de estudio sobre el cuerpo del actor. ¿Por qué? Porque anteriormente, de alguna manera, el actor o la actriz se habían quedado como muy a la expresión del rostro solamente y habían abandonado el cuerpo. Entonces, él se empezó a preocupar por buscar la manera de que el cuerpo reactivara en escena y pudiera ser mucho más expresivo para poder lograr cosas más interesantes. Más adelante aparecen las máscaras expresivas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener ciertos rasgos que ya van a definir mucho más incluso la personalidad de la máscara, no solo del actor o del personaje, sino en sí misma. Ellas empiezan a tener como ciertas características muy particulares y que van a desarrollar lo que más adelante serían los arquetipos, que ya también hablamos de eso. Si no lo vieron, vayan a verlo. Las máscaras expresivas se dividen también en máscaras larvarias o máscaras de carácter. Las máscaras larvarias son un tipo de máscara que viene como con ciertas características humanoides, pero no terminan de serlo. O tal vez son características animales, pero tampoco terminan de serlo. Es como un punto intermedio entre las dos cosas. Es como algo que no se terminó de formar. De hecho, hay un maestro de las máscaras que decía que estas pueden ser abordadas de dos maneras. Una forma negativa, que sería que el ser humano se empezó a deformar con el paso del tiempo, o la forma más positiva, que sería como lo contrario, ¿no? Que seres se convertirán de alguna manera en seres humanos en algún momento. Es una forma de comprender este tipo de máscaras, que no hacen más que resaltar de alguna manera la expresión corporal. Como había dicho antes, está el otro grupo de máscaras de carácter que vienen a ser como más específicas con la expresión que puedan tener. Ellas si se están riendo, o están llorando, o están tristes, están afligidas, o están enojadas. Entonces ya estas características definen mucho más a nuestro personaje y le dan cierta facilidad al actor para el trabajo. ¿Por qué? Porque al combinar la máscara con el cuerpo e incluso hacer muy pocos movimientos, se desarrolla como toda una historia y toda una combinación que puede ser muy interesante. Estas máscaras pueden llegar a ser comparadas incluso con el personaje más complejo de Shakespeare o de Ionesco. También se dice que tienen la capacidad de transformarse en función de lo que uno corporalmente les pueda aportar o contradecirse. ¿Por qué? Porque hay máscaras que tienen como esa expresión de tristeza y sin embargo yo puedo estar haciendo un gesto totalmente de alegría y esto resulta muy interesante a la hora de verlo. Acá les voy a recomendar que vayan a ver por favor un link que voy a dejar en la caja de comentarios o en la descripción, mejor dicho, de una gran artista que ya lamentablemente no está con nosotros, pero que dejó un legado impresionante con el estudio de la máscara, el teatro y la expresión corporal. Ella es Ana Vázquez de Castro. Yo descubrí un video de ella, una clase magistral sobre las máscaras, y básicamente es de donde saqué toda esta información. Yo les recomiendo, si te gustan las máscaras, si te gusta la actuación, ver ese video porque es sumamente interesante cómo ella hace el abordaje sobre este tema. Les dejo el comentario ahí abajo en la descripción. Hay un tercer grupo de las máscaras expresivas, pero que son las máscaras utilitarias. Estas máscaras que se crean con fines específicos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las máscaras de gas o las máscaras antigases, perdón? O máscaras específicas para algunas festividades, algunas cosas que también pueden ser incluidas dentro de la puesta en escena, pero que no necesariamente tienen relación con el entrenamiento y con la búsqueda del actor. Sin embargo, son máscaras y están allí, son utilizables. Un dato interesante en este punto es que hasta entonces las máscaras no utilizaban la voz del actor, simplemente era cuerpo, rostro. Pero en esa búsqueda aparece la comedia del arte y acá aparecen las máscaras que son hasta la mitad de la cara. Entonces esto nos permite a los actores poner en juego también la voz como parte de ese personaje o de esa búsqueda corporal. ¿Por qué? Porque la voz es parte del cuerpo. Aunque no sea algo físico, es parte de nuestro cuerpo. Y acá obviamente se lleva todo a un nivel mayor. Ya las máscaras de la comedia del arte tienen como ciertos estereotipos o arquetipos que son como personajes muy definidos con ciertas características que todos reconocemos en donde quiera que lo veamos, y
Adicional a eso, el actor empieza a jugar con la voz y con otras formas que se van manifestando dentro de la escena o dentro de la búsqueda de entrenamiento. Este tipo de máscaras también los habíamos nombrado anteriormente, así que bueno, siguen siendo parte de este grupo de máscaras que conforman las máscaras teatrales. Hay un tipo de máscaras que lo vamos a llamar máscara viva. ¿Por qué? Porque en algún momento la gente empezó a preguntarse, los estudiosos del teatro y del cuerpo y de la expresión corporal empezaron a darse cuenta de que usar una máscara significaba ponérsela en el rostro, solamente. Y sin embargo, se empezaron a preguntar qué pasaría si la máscara empieza a cobrar vida propia, es decir, dar la ilusión al espectador de que la máscara está viva. Entonces empezaron a hacerse estudios acerca de cómo utilizar la máscara de otra manera que no fuera que el actor se la coloca sobre su rostro solamente, sino que empieza a jugar con los brazos, con las manos o colocarla en algún lugar donde pueda representar también un personaje y pueda ser expresiva de igual manera. Y esto da la ilusión de que está viva la máscara. Entonces es como otro nivel para descubrir y para empezar a explorar en el mundo del teatro y la máscara. Como hemos visto, hay un largo recorrido en el estudio y el trabajo de la máscara dentro del teatro, y por lo menos a las personas que nos gustan las máscaras, a mí me parece fascinante, y si a ustedes les gusta también, les recomiendo que profundicen en este tema y busquen muchísima más información de la que yo les puedo proveer acá, que es muy poca porque hago como pinceladas de mucha información, porque la hay. Realmente hay muchísima información sobre esto, y disfruten de este trabajo maravilloso con la máscara y atrévanse a jugar un poco, ¿no? con este tipo de objetos que a la final terminan siendo esto, un cuerpo creativo. Y bien, amigos y amantes de las máscaras, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este episodio número 19, donde estuvimos compartiendo un montón acerca del teatro y la máscara, y los invitamos a que continúen atentos a nuestra información y que el próximo domingo seguramente tendremos otro tema interesante acá en La Máscara, Cuerpo Creativo. Quedaste fuera de cámara. No lo voy a grabar otra vez. No. Y ahora le voy a dar el pase a mi gran compañero el Conejo Estítico, que está en otro lugar del estudio y nos va a compartir algunos otros datos interesantes sobre la máscara, que tal vez no tienen tanta relación con el teatro, pero seguramente que de allí surgen cosas interesantes para el teatro. Acompáñennos. Siempre quise decir eso. No, en serio, vamos a verlo.